Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Es importante que los padres tengan claro que se les debe proteger, pero no crear a su alrededor una burbuja que los aleje del mundo. Por esto es importante saber qué es sobreprotección y cómo se presenta. Bueno, la sobreprotección podríamos decir que es la interferencia al desarrollo de la autonomía de los niños. Si nosotros fuésemos observadores y no estaríamos tan aprensivos por conquistar conductas tempranamente en el niño, nos daríamos cuenta que la naturaleza ha sido tan sabia que trae como puesto el chip de qué momento se camina en función de autonomía. Hay una edad muy temprana en los niños, por ejemplo, los 2 años. Ellos manejan una frase con mucha frecuencia que se llama yo solito. Si nosotros aprendiéramos que llegó el momento de dejar que el niño empiece a probar por sí solo cómo resolver situaciones que se presentan, permitiríamos entonces que el niño adquiera confianza en sí mismo y seguridad. Los padres sobreprotectores están seguros de que son los únicos garantes de que su hijo crezca bien en todos los aspectos. Entonces adquieren un papel central en la vida del niño. Tan central es ese papel que los únicos que quedan afirmados en su concepto de ser buen papá son los papás, pero a cambio tienen hijos anulados en su personalidad. Ese es el gran riesgo que hay realmente en la sobreprotección. Según los pediatras, la sobreprotección se registra con mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito, dejando atrás los errores que, según ellos, cometieron sus padres. Pero, ¿cómo darnos cuenta si estamos siendo padres sobreprotectores? Prestemos atención a las siguientes características que la doctora Cabezas nos menciona. Bueno, hay unas que son muy evidentes. Por ejemplo, el hecho de que los niños al ir creciendo demandan del adulto una demostración de afecto y una comunicación acorde a la edad. Y resulta que a pesar de que el niño ya tiene 4, 5, 6 años, sigue siendo el bebé, sigue siendo el centro de los mimos, igual que cuando nosotros acunamos y mimamos a un bebé de brazos. Entonces, esa es una clara demostración de que papá y mamá, o el que sea, no está evolucionando a la edad del niño. Ese niño necesita un papá que le acepte a él de la edad que él tiene, no un papá que se haya estacionado o una mamá que se estacionó en el bebé de menor edad, porque va a crear una lentificación en el desarrollo de su madurez emocional. Otra cosa que hacen los padres sobreprotectores es evitar a toda costa que el niño experimente frustración. Pues todo lo que el niño pide dice sí el papá o la mamá, porque creen que ese es su verdadero papel de papá y mamá. Pero resulta que si un niño aprende a obtener de la vida una respuesta afirmativa a todo aquello que pide, de la puerta de casa para afuera, no pueden ser magos los padres y garantizar que cual vara mágica siempre se cumplan los deseos de los hijos. Y eso puede dejar efectos muy fuertes en el interior de la persona. Por ejemplo, hablemos de que llegó a la edad de la pubertad o adolescencia. De pronto siente que sus afectos se orientan hacia una persona y esa persona no tiene el menor interés hacia y no sabe manejarlo. Entonces entran en estados de angustia, de depresión, de desesperación, de no poder aceptar un no. Los no son parte también importante de la vida. Lo que es también inapropiado es saturar a un niño con no. No para todo, porque crea efectos negativos también. Pero decir sí absolutamente a todo es evidenciar también que nos cuesta mucho marcar los carriles, los ritmos o los espacios entre los cuales nos debemos mover. ¿Cómo es un niño sobreprotegido? Bueno, al niño sobreprotegido le vamos a evaluar desde el temperamento. Tomemos en cuenta que el temperamento es un predisponente heredado que tenemos que hace relación a las emociones. Las emociones pueden ser en el ser humano intensas o medias, pueden estar dirigidas hacia afuera o hacia adentro. Combinando esto tenemos 4 tipos básicos de temperamento y la conducta sobreprotectora en cada uno de ellos va a tener una cara diferente. Por ejemplo, si la persona es de emociones fuertes dirigidas hacia afuera, actitud sobreprotectora sobre todo va a evidenciarse en comportamientos que no respetan límites, que se convierten en una especie de molestia social para los demás porque no saben marcar hasta dónde deben ir. En el caso, por ejemplo, de los niños de emociones intensas pero dirigidas hacia adentro, los niños sensitivos, una actitud sobreprotegida va a hacer que se queden aún más anclados en ese yo pobrecito interno, o sea, considerar que si alguien le dice no,
es porque le está rechazando como persona, le está rechazando afectivamente y maneja mal entonces esa forma de relacionarse con los demás. Igualmente hay un temperamento pues, que llamamos el investigativo, que es una persona que tiene avidez de adrenalina en su vida. Ese pedido de riesgo que le pone su cuerpo, con la ausencia de límites que le ha dado el entorno, puede hacer que la persona se vuelva víctima de las propias decisiones que tome en la vida. Entonces, cada temperamento, como digo, va a tener una cara diferente, el impacto de la sobreprotección, pero de todas maneras, cualquiera que ella sea, se traduce de alguna forma en inhabilidad para llevarnos con los demás y también inhabilidad para poder marcar los propios procesos de autodisciplina. Evitar la sobreprotección, que es complicado, pues se puede llegar a ella en el momento menos pensado y sin que los padres lo noten. Hay una cosa que hoy se trata de promocionar, que es el temprano contacto con otros niños de la misma edad. Por ejemplo, antes decíamos que el proceso escolar debe estar a partir de los 6 años. Luego se dijo que no era suficiente y se amplió a los 5 años, posteriormente a los 4 años. Hoy se habla de la importancia de la etapa inicial desde los 2 años de edad. Porque se ha visto que un niño que crece en contacto con otros niños evoluciona mucho mejor que aquel niño que es centro de atención de todos los adultos, donde de alguna manera le cuesta entender que hay tiempos, hay ritmos y hay momentos para las cosas. Esto el niño lo aprende más fácilmente imitando a sus pares, a los niños de su misma edad. Entonces, comportamientos un poco retraídos, digamos, sí hace que muchas instituciones, por ejemplo, eviten el ingreso de esos niños, porque dicen, atrás de un niño que no tiene habilidad para adaptarse en una forma adecuada, existen padres o ansiosos, presionadores o sobreprotectores. Entonces, si la cantidad de aspirantes es lo suficientemente amplia, las instituciones pues se dan el lujo de seleccionar y creamos así también una tendencia a la discriminación en estos niños. 3 principios fundamentales en la crianza de los niños: amor, disciplina y respeto. Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno, pero con supervisión. De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con el mundo. Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su capacidad para relacionarse con otros. Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro para que se relacione con los demás, seguro de sí mismo y no se sienta relegado. Recomendaciones finales para los padres. Bueno, es necesario saber que sobreprotección y amor no vale la pena combinar. No, lo uno es una cosa y lo otro es otra cosa. El amor jamás enferma. Pero sí lo que en nombre del amor hacemos. Si en nombre del amor no damos pautas, no damos límites, no preparamos a los niños para que puedan vivir adecuadamente de la puerta de casa para afuera, para que se sientan a gusto con la gente y la gente se sienta a gusto con ellos, entonces es necesario que revisemos realmente lo que como padres estamos haciendo. Porque los niños, los papás no estamos ahí para amarlos y sufrirlos a los niños. Al fin y al cabo es mi hijo y yo le tolero lo que quiera. Él no va a vivir de la puerta de casa conmigo todo el tiempo. Yo solamente soy compañía pasajera en la vida de mi hijo. Y tengo que darle las herramientas para que pueda ser parte de ese tejido social en una forma más efectiva.